Bien, hermanos, tuve que soñar el tema de este domingo. Lo cual implica que de alguna manera, aún durante la noche, Dios me hace pensar en aquello que será nuestra predicación, pero también en aquellas palabras, pocas por cierto, que atraigan a quienes hasta por accidente o inesperadamente, sería mejor decirlo, se encuentran con un mensaje llamativo. Entonces, mucho le pido al Señor elegir el título correctamente. Así que, un día de esta semana, pensando sí en el contenido de la predicación, vino a mi mente el título de hoy: No matarás. Y volví a mi mente otra vez: no matarás. Porque al fin y al cabo el tema tiene que ver con la oportunidad de dar muerte a uno que se ha comportado como enemigo del rey David. Pero tenemos que volver al origen de la muerte de manera muy breve. La voz de la serpiente que le dice a Eva: no morirás. ¿Sabe Dios que el día que comieres de este fruto seréis como dioses, conociendo el bien y el mal? Satanás es el padre de mentira. Pero Eva oyó la voz de la serpiente y alargó su mano y comió. Pasaron los años, fueron antes expulsados del huerto, por supuesto. Pasaron los años. Con dolor, dice la Biblia, tuvo a sus hijos, a Caín y a Abel. Y no me detengo en esa parte del relato bíblico, pero la Biblia nos dice que Caín se levantó contra su hermano y lo mató. La serpiente miente: no morirás. Y en Abel estaba muriendo parte de Adán y parte de Eva. Estaban conociendo la muerte. Pero además, Caín no se arrepintió. Solamente dijo: he aquí, forastero seré en la tierra, y cualquiera que me hallare me matará. La muerte allí está. No podemos escapar en esta consideración al relato bíblico de cómo Dios le dio a Moisés las tablas de la ley.
Y en eso que conocemos como los 10 mandamientos, nos hallamos con la palabra que surgió del trueno en el Sinaí. No matarás. Dios sabio deja en su ley, que es perfecta, un mandato, un mandamiento: no matarás. Y bajo esta consideración inicial, veamos lo que ocurre con David. David ha salido huyendo de delante de Saúl. Se ha cubierto o se ha establecido ya en domingos anteriores. ¿Cómo David comió aquel pan sagrado en aquella huida, en aquella condición hambrienta en la que se encontraba? Pero tuvo que salir. ¿De dónde estaba el sacerdote? Y entonces dice la Biblia que se halló escondido en Adulam, en una cueva. Había muchas cuevas, no había una sola cueva. Eran enormes. Seguido de sus hermanos, dice la Biblia, y de 400 hombres. David tuvo que hacer cabeza porque lo nombraron su capitán. Y allí, escondido en las cuevas, se encontraba con aquellos hombres huyendo de Saúl. Las cuevas eran el lugar donde, además, se guarecían las ovejas de los pastores de las inclemencias del tiempo. Allí hallaban abrigo, cobijo. Por eso cuando la Biblia nos dice que el Señor Jesús nació en un pesebre, podemos entenderlo bien. En una cueva, en una gruta, donde eran guardadas las ovejas de los pastores. Allí, en una cueva, en Belén, nació el Señor Jesús. Porque no había lugar para ellos en el mesón. Allí está David, allí están sus hombres, unos en unas cuevas, otros en otras. Estos 400 hombres repartidos en las cuevas, escondiéndose de un ejército que viene en contra de David y sus hombres. Dice la Biblia que sabiendo Saúl que David se encontraba en aquellos lugares, tomó 3,000 hombres escogidos, 3,000 guerreros, y fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos, en las alturas, donde están las cabras monteses y donde estaban estas cuevas. Muchas cuevas había allí. Y cuando llegó con sus hombres, dice la Biblia, a un redil de ovejas en el camino, entró Saúl
a una cueva de las muchas que había. Y allí estaba David con algunos de sus hombres, sin saberlo Saúl. Y dice la Biblia que entró en ella para cubrir sus pies. ¿A qué entró Saúl en esta cueva? ¿Por qué? ¿Por qué está allí también David? A esa pregunta, ¿a qué entró Saúl en la cueva? Hay una respuesta insólita. Saúl entró para resolver una necesidad fisiológica. El comentario más amable que encontramos es: entró a hacer sus necesidades. Tal vez diríamos nosotros en un lenguaje más familiar: entró a hacer del baño. Así que estaba indefenso. Es una forma de referirse a esta necesidad en la Biblia cuando dice entró a cubrir sus pies. No podía ir con sus hombres, es algo que tenía que resolver solo. Y entonces los hombres de David que estaban en la cueva con él, que vieron entrar a Saúl, le dijeron a David: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Sus hombres invitan a David para matar a Saúl. 2 veces hemos dicho, David pudo matar a Saúl. Esta es la primera. Y sus hombres lo alientan para matar a Saúl, que se había convertido en su enemigo, sin que David fuera enemigo de Saúl. Y se levantó David. Cuando la Biblia nos dice que David había luchado contra el oso y el león, no nos imaginamos a David provocando al león o al oso, sino a un hombre que, con todo sigilo, muy despacio, sin que la fiera se diera cuenta, llegaba hasta el oso o al león y lo mataba. Así había caminado sigilosamente, en silencio, paso a paso, muy lentamente, hasta donde estaba Saúl, indefenso. Y entonces dice la Biblia que cortó una esquina, una orilla del manto, y se levantó David y calladamente, esto es muy en silencio, cortó la orilla del manto de Saúl. De la misma manera, calladamente, podía David haber apuñalado a Saúl. Y humanamente
nadie se lo habría reprochado. Humanamente. Pero lo humano, pero la razón misma, no necesariamente son el designio de Dios y su palabra. Cuando David fue ungido para que fuese rey sobre Israel, y ya nos referimos en su momento a esto, la Biblia nos dice que el sacerdote Samuel, después de haber esperado, después de que todos los hijos de Isaí pasaron frente a Samuel, preguntó Samuel, ¿no tienes otro hijo? Y entonces Isaí dijo, sí, está cuidando las ovejas. Así que el octavo, para nosotros el primero después de los 7, fue traído delante del sacerdote. Y el sacerdote supo que era este a quien debía ungir. Y tomó la vasija del aceite y la derramó sobre su cabeza. Y entonces dice la Biblia que el Espíritu de Dios entró en David. Así que en todos los pasajes que vemos de la vida de David, no olvidemos acompañar el hecho de que el Espíritu de Dios está en David. Pudo quitar la vida a Saúl, pudo apuñalarlo, pudo matarlo, pero el Espíritu de Dios que estaba en él se lo impidió. ¿Cómo? Lo convenció de que haría mal si quitase la vida a este hombre. Y no lo hizo. Cuando cortó David el manto de Saúl, su corazón se turbó. Se sintió culpable de haber cortado aquel manto. ¿Cómo se habría sentido si le hubiera dado muerte a Saúl? Era su enemigo. ¿Y qué? Lo perseguía. ¿Y qué? El Espíritu de Dios convenció a David de no hacerlo. Y se turbó, se sintió mal, se sintió culpable. Es el Espíritu de Dios el que convence de pecado. Y dijo David a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa. Jehová me guarde de levantar mi mano contra el rey. Hay un dolor en David por haber cortado el manto. Hay un dolor en David por haber albergado en su pensamiento por un instante matar a Saúl. No podía pecar contra el ungido de Dios. Saúl también había sido ungido para ser rey de Israel, pero Saúl se había apartado de Dios. Pero aquel hecho de la voluntad de Dios
no podía ser trastornado si David le hubiera dado muerte. Pero no fue así. Sí, estuvo en su pensamiento quitarle la vida, pero el Espíritu de Dios, lo diré con palabras sencillas, tal vez le dijo a David: David, no lo hagas. No levantes tu mano contra aquel que un día Dios llamó. Es el ungido de Jehová. Y contuvo a sus hombres con un discurso, con su palabra. Y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Seguramente sus hombres pensaron de David: está loco. Saúl lo ha buscado para matarlo. Trae consigo 3,000 valientes. Y en cambio David ha perdonado su vida. Salió Saúl de la cueva sin darse cuenta de lo que había ocurrido, y siguió su camino y se alejó de la cueva. Así como el trueno en el Sinaí declaró la voz de Dios diciendo: no matarás. Así el Señor Jesús en la montaña habló a las multitudes y en la proclama del reino Jesús se expresó con aquella palabra, aquel discurso que Adán y Eva habrían escuchado si no hubieran escuchado la voz de la serpiente que les dijo: no morirás. Jesús habló a las gentes y dijo: ¿oísteis que fue dicho: no matarás? Mas cualquiera que dijere raca a su hermano será culpado del juicio y del consejo. Mas cualquiera que albergare en su mente matar, ya es culpable de ello. Así David, por un momento, albergó en su mente matar a Saúl. Muchos siglos después, el Hijo de Dios, el Señor Jesús, hablaría en estos términos: ¿oísteis que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis?
David hizo lo mejor. Dejó en las manos de Dios su causa. Un día David, y hablaremos de ello, moriría, pero no en manos de David. No matarás. No matarás. En el Sinaí, con los 10 mandamientos. Y en la montaña, en la proclama del reino por Jesús, oímos esa voz. Deja como David, en las manos de Dios, tu causa. Él hará. Dios hará. David es un hombre de fe. David dejó en este momento y en esta ocasión que sus actos honrasen a aquel en quien había creído. Y perseguido, sí, perseguido, y en dura prueba, pero cubierto debajo de las alas del Señor. Hagamos lo que David. Confiemos y obedezcamos a la voz del Señor. Cuando dice en todos los sentidos, no matarás. Su sol, el sol de Dios, sale sobre malos y buenos y llueve sobre justos e injustos. Dejemos que el Espíritu de Dios gobierne nuestros actos, sin importar que la voz de los que están cerca nos digan, es la hora de la venganza. Y digamos como David, líbreme Dios de hacer aquello de lo cual habré de arrepentirme siempre. Te dejo, Señor, mi causa. Tú harás lo que bien te pareciere. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Tú no permitiste que David levantase su mano contra Saúl. Tú tenías escrita con palabras de bendición la ruta que David habría de seguir para ser rey sobre Israel. Te damos gracias porque esto no solo es una historia, sino es una enseñanza. Líbranos de la venganza. Que creamos que tú harás lo que conviene.
Te bendecimos, Señor. Y se halla nuestra oración delante de ti, orando por los que lloran y por los que sufren, orando por los enfermos, por las viudas y los huérfanos, por los pastores, por el pastor Eleazar Alonso. Hágase tu voluntad. Así en el cielo como en la tierra. Bendito seas, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.